Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros a esta hora Carlos Navarro, presidente de la Central de Trabajadores Así Venezuela y también presidente de El Senda. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, vemos el balance que ustedes emitían el día de ayer específicamente de lo que fue el resultado de este primer trimestre o el último mes del primer trimestre del año, el mes de marzo, lo que arrojaba el costo de la canasta alimentaria, el costo de la canasta básica. Veíamos que se ubicaba cercano ya o superando, mejor dicho, casi los 28 millones de bolívares. Cuando vemos esto, vemos otro dato que ustedes señalaban y es que el salario mínimo no cubre sino el 1%, 1,4% específicamente era el dato que ustedes reflejaban de esta canasta alimentaria. Cuando ustedes hablan de este salario mínimo, ¿se refieren solamente a lo que es considerado salario o incluyen allí también lo que tiene que ver con el beneficio de alimentación que se le otorga a los trabajadores? Lo que oficial, legal, jurídica y constitucionalmente es para el trabajador salario. Eso es una consecuencia de principios que, por cierto, había sido siempre el mensaje del presidente Chávez. Ingreso que no es salario, no es ingreso, y así lo mantuvo durante toda su campaña y tal vez la primera década de su mandato. Es bueno saber que estos datos fueron revisados más de 10 veces. Nuestros encuestadores fueron revisados en cada encuesta casi 5 veces. No había manera de creer lo que estaba sucediendo porque hubo un salto demasiado grande. En ese gráfico que ahora está viendo toda tu gente, puede observarse que la variación intermensual fue de 8.828.573 bolívares. Solo en ese mes aumentó 8.280.000 la canasta. Por eso la canasta alimentaria para el mes de marzo, según el Senda, es de 28.635.000. Es dramático. Es un número que no solamente es una expresión cuantitativa de un costo, es un número que retrata mucho dolor y mucha tristeza. Y hay que saber que esto, comparado con el desarrollo de la economía, es un punto de inflexión dramático. Es como un desquiciamiento de la economía. Es bueno tomar 3 notas de esto. En primer lugar, con este costo de la canasta alimentaria, luego vamos a ver un gráfico, vas a darte cuenta que tenemos acceso al 1.4% del costo total. Cuando tú observas esa cifra, que es poder adquisitivo del salario mínimo de 1.4% de la canasta alimentaria, tienes que retroceder para ser serios. Y tú te encuentras como en el año 1998 el salario mínimo tenía un poder adquisitivo de casi 45%. 1998, poder adquisitivo del salario mínimo 45%. Pero en el año 2000, que fue un año dramático políticamente para el país, económicamente para el país, fue el intento de golpe de Estado, la fractura institucional, con un salario mínimo tú adquirías el 64% de la canasta alimentaria. Entonces hay un dato que explota en la cara y en la conciencia política y democrática, no solo del gobierno, me refiero también a los líderes de la oposición, que están entrampados en una agenda política y estas cosas no las ven. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquel momento del año 2000, con una fractura política, un país desquiciado, una economía fracturada, gente en la calle, dramática confrontación de los seres humanos, con un salario mínimo tú adquirías más del 60% de la canasta alimentaria. Hoy, con un salario mínimo, solamente el 1.4%. Si tú traduces esto al nivel de vida, al nivel de trabajo, a la cotidianidad del venezolano que come una vez, o al padre que solo puede darle comida a uno de los 3 hijos, o que ya está condenado a que los 3 hijos no pueden ir a la escuela, o el tema que todos conocemos, el tema nutricional, bueno, te estás encontrando con una situación sumamente grave. Estamos hablando de 28 millones. ¿Quién gana 28 millones? En términos concretos. Poder adquisitivo 1.4%. Son realmente cifras muy graves. Vemos que el aumento, y lo veíamos en el gráfico anterior, el aumento entre el mes de febrero y el mes de marzo es de 44%. Ya febrero, enero era 56%. Ustedes como estudiosos metódicamente de estas cifras y estos datos durante largos años,
tienen experiencia en esto, quisiera consultarle, ¿desde cuándo están viendo ustedes que se mueve de esta manera lo que es la canasta alimentaria familiar? ¿Coincide específicamente con los señalamientos del Ejecutivo Nacional que desde prácticamente llegada al poder de Nicolás Maduro han hablado de que son víctimas de una guerra económica? Mira, si nosotros nos centramos en analizar efectivamente los componentes de la guerra económica, creo que caemos en una trampa humana, porque desconocemos el drama que vive la gente. Que ellos expliquen cuál es la guerra económica. No la voy a explicar yo. Yo explico lo que está pasando a la gente. Ellos que ejercen el poder, que expliquen cuáles son los problemas. Por eso, quiero irme a los datos. Quiero irme a los datos que ustedes reflejan y ustedes han revisado. Es muy importante tu pregunta, porque casualmente acabamos de terminar una investigación sobre precios desde 1997 hasta el año 2017. ¿Cómo ha sido la evolución de los precios de los 60 productos año por año? Y bueno, contando inclusive con ese periodo que es de 20 años, estos saltos en los precios no se habían visto ni en los últimos 20 años, ni desde 1955, ni antes, con algunos datos que conseguimos. Es que podríamos afirmar, tal vez sin equivocarnos, que tal vez en los últimos 70 años, estos saltos en la economía nunca se habían encontrado. Por eso tú hablabas del incremento intermensual, ¿sí? De incremento intermensual entre febrero y marzo fue de 8 billones y algo, pero el de enero a febrero supera los 7 millones. Entonces, ¿qué aumento salarial puede confrontar un incremento de la canasta alimentaria según el Senda de 8 millones de bolívares mensuales? Cuando vemos la cifra y el dato es que con ese salario habría un déficit en las familias del 98% de la posibilidad de adquirir una canasta básica familiar. Quisiera entonces revisarlo, porque como usted también es experto en la materia y trabajador y está en la Central de Trabajadores Así Venezuela y ha estado presente en las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, donde se evalúa las formas de remunerar a los trabajadores y cómo hacerlo de manera más eficiente. ¿Cómo podría entonces en este momento en el país avanzar sobre esta materia en un país con hiperinflación y con las dificultades y el extravío de varias visiones por parte de quienes hacen política en nuestro país?